de la ponencia se refiere al papel de la mecanotransducción y la terapia manual, es decir, vamos a tratar de hablar del lenguaje de las células, que va a estar siempre en relación, yo creo que son los dos pilares de la fisioterapia, lo que es la terapia manual y el ejercicio terapéutico, es decir, la terapia manual sin el ejercicio terapéutico y el ejercicio terapéutico sin la terapia manual dejarán la pata o las patas de la mesa cojas, ¿sí? Desde ya hace mucho tiempo los animales hemos desarrollado y hemos evolucionado células sensoriales excitables que son necesarias para detectar, si no la mayoría, casi todos los estímulos físicos que están presentes en la Tierra. Estímulos térmicos, mecánicos, químicos, lumínicos, eléctricos. Para poder sentir las fuerzas, estas tienen que ser transmitidas a través de estructuras biológicas y de una serie de materiales que componen las matrices extracelulares que están unidos a células mecanorreceptoras que van a captar esa señal y transducirla. Ese estímulo mecánico, como decíamos, transducido a señales eléctricas y a señales químicas en los receptores, va a generar un flujo de información captado por el sistema nervioso y transmitido al sistema nervioso central para poder ser interpretado y para poder ser usado. Espero no complicarle mucho la vida a los traductores porque normalmente tengo tendencia a arrancar bastante rápido. El tejido conectivo, la red de tejido conectivo y fascial, es una red interconectada. Es una red pretensionada y facilita la conexión entre cada una de las células del cuerpo y entre cada uno de los segmentos del cuerpo. La facultad para detectar la posición o el movimiento en todo momento del propio cuerpo humano con sus rápidos y constantes cambios, o la capacidad para sentir los estímulos mecánicos táctilmente, van a depender de cómo varía la pretensión de ese sistema miofascial. Y esa pretensión del sistema miofascial puede variar fruto de la aplicación de fuerzas externas, por ejemplo, fuerzas manuales. Puede variar también a partir de la contracción muscular, del desplazamiento de segmentos óseos, es decir, del movimiento articular. Y por tanto, de la actividad del sistema nervioso, que es el que coordina todo ello. Cuando nosotros aplicamos un estímulo táctil, por ejemplo en la superficie de la piel, y este estímulo táctil llega directamente a un mecanorreceptor, puede ser por ejemplo una célula o un receptor de Merkel, o ese estímulo modifica el estado, digamos, de reposo de la matriz extracelular donde está reposando este receptor, genera ese estímulo mecánico la apertura de canales que se llaman mecanosensibles. Uno de los más conocidos es el del calcio. Entonces empieza a entrar y a salir calcio del receptor y esto genera una variación en el potencial de reposo. Esa variación en el potencial de reposo de ese receptor abre canales que se llaman electrosensibles. Y entonces empieza a entrar sodio, a salir potasio, es decir, hay un movimiento iónico. Ese movimiento iónico genera un potencial de acción. Y a partir de ahí se liberan sustancias en esta sinapsis, por ejemplo la sustancia P, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que se transmiten hacia un aferente primario de tipo sensitivo, a una neurona, a un axón de una neurona sensitiva primaria. Y ese potencial de acción va a ir viajando a lo largo de ese axón hasta llegar al soma neuronal que está situado en esa sustancia gris medular. Y a partir de ahí, cuando llega a esta sustancia gris medular, conectará con una segunda y con una tercera neurona hasta llegar a estructuras subcorticales, talámicas, ¿sí?, ganglios basales, y llegar a determinados campos receptivos también a nivel del sistema nervioso central en la corteza somatosensorial.
a todos estos procesos donde se transforma una señal mecánica en una energía eléctrica o en una energía química, porque esa apertura de canales y ese movimiento iónico va a generar fosforilaciones, por ejemplo, en la segunda neurona, en la primera y en la segunda neurona a nivel central. Es decir, esas señales eléctricas y químicas que han sido desencadenadas fruto de la estimulación mecánica, a este proceso de transducción se le denomina mecanotransducción. Esta mecanotransducción no está restringida a los sistemas sensoriales única y exclusivamente. En el cuerpo tenemos cantidad de células no excitables. Todas esas células pueden sentir y pueden procesar la información mecánica, proporcionada por la deformación del medio extracelular, es decir, el tejido, cuando tocamos un tejido. ¿Cómo lo hacen? A través del citoesqueleto. Este tipo de información va a servir a la célula para gestionar su crecimiento, para su motilidad, para gestionar los procesos de diferenciación, las mitosis, o para generar procesos de biosíntesis, fabricación de todos los elementos de la matriz extracelular. Y estos son las bases de la medicina regenerativa que se utiliza hoy en día. Como decíamos, el citoesqueleto celular es la base de todo ello. Es una estructura tridimensional dinámica, no estática, es decir, cambiante, formado por un conjunto de proteínas, entre las cuales vamos a tener la actina, la miosina, que está generando siempre una atracción centrípeta de la matriz, de la membrana extracelular hacia el centro de la célula, y un conjunto de proteínas que forma el sistema de microtúbulos y filamentos intermedios que distribuyen esta tensión y frenan esta tensión. Por eso la célula está siempre sometida a un estado de pretensión, que le llamaremos set point. El citoesqueleto define la forma de la célula y es el músculo de la célula. Participa, por lo tanto, de lleno en la locomoción, en la dimisión y en la regulación metabólica de la actividad celular. Ese estado de pretensión, ese set point de la célula, le permite sentir cualquier cambio local y a distancia que se produzca a su alrededor, en cualquier punto de la matriz extracelular donde está descansando. Y lo hace de forma más rápida que el proceso que se genera, por ejemplo, de transmisión de una señal en una sinapsis. Es decir, la velocidad es increíble. Este set point varía constantemente con los cambios de tensión de la matriz. Cada movimiento voluntario o involuntario que sufrimos desencadena variaciones de ese set point. El problema es cuando el cambio de tensión en la matriz se vuelve crónico. Como decíamos, todo ello va a determinar la forma, la actividad y la vida de la célula. Si nosotros estamos con un tejido inmovilizado, aunque esté perfectamente nutrido y vascularizado, el tejido sufre una merma estructural y funcional importante. ¿Por qué? Porque carece del estímulo primario, el movimiento. ¿Cómo se une esa célula a la matriz, al sustrato? Pues bueno, lo hace en base y sobre todo a través del papel de una serie de complejos proteicos que denominamos familias de las integrinas. Las integrinas son proteínas transmembrana que conectan, por ejemplo, proteínas como el colágeno o la fibronectina del exterior de la célula de la matriz con todo lo que sería el citoesqueleto, con los filamentos intermedios, con los microfilamentos de actina, y estos van a estar a su vez unidos con el centro, con el núcleo celular. Es decir, conectan el exterior, el tejido que nosotros estamos tocando, con el núcleo de la célula, donde está el ADN y donde se producen precisamente esas copias del ADN, muchas veces fruto de la estimulación mecánica, a lo que llamamos proceso de transcripción genética. Fíjense en esta imagen. Aquí tenemos un gel de cultivo y aquí otro gel de cultivo que están pegados al plato de cultivo.
Cuando liberamos este gel de cultivo del plato, las células empiezan a generar retracción de esa matriz extracelular. Aquí tienen a las 24 horas, a los 10 días y a los 14 días, hasta generar una homeostasis tensional, un punto de equilibrio, un set point. Si aquí le ponemos 3 puntos de anclaje, fíjense cómo las células van retrayendo activamente esa matriz hasta darle la forma de los 3 puntos de apoyo. Esto es lo que se llama activación del sistema del set point. La matriz constantemente está siendo testada por las células y se van moviendo sobre todo a favor de gradientes de presión. Para que una célula pueda sentir perfectamente lo que pasa a su alrededor, necesita estar pretensionada. Si no lo está, si está completamente relajada o está muy rígida, excesivamente pretensionada, sus capacidades sensitivas merman de forma significativa. Como si una tela o como si de una tela de araña se tratase, ricamente hidratada, las células descansan conectadas a través de estas familias de integrinas y complejos de adhesión focal en una matriz de tejido global que le llamamos tejido conectivo o tejido fascial. Cuando nosotros aplicamos un estímulo mecánico en cualquier punto de esta matriz que une toda la economía corporal, las células lo sienten y las células se activan y responden a ese estímulo mecánico, generando procesos complejos de biosíntesis, movilizando organelas, generando procesos de división, mitosis, moviéndose. Esos procesos de biosíntesis fabricarán, por ejemplo, proteasas que degradarán la matriz y colágeno, fibronectina, glucosaminoglicanos que regenerarán la matriz extracelular, el tejido. Es decir, se produce un recambio del tejido, fruto de esa estimulación mecánica. También se va a generar un flujo de información hacia el sistema nervioso central que puede llegar a modular fenómenos complejos como el dolor. Núcleo, citoesqueleto, matriz extracelular interaccionan constantemente para formar un sistema global de matriz tisular vivo, cambiante, dinámico y que gobierna a su vez el estado y la dinámica de la célula. Como decíamos, además de ese tono, de ese estado de pretensión celular, la rigidez de la matriz circundante a una célula va a determinar la forma y la función de la célula. La activación y la diferenciación, por ejemplo, de células potencialmente progenitoras, las células STEM. El desarrollo embriogénico, la homeostasis tisular e incluso la apoptosis, la muerte programada de una célula. Fíjense que cambios crónicos en la matriz, en la rigidez de la matriz, contribuyen al inicio a la progresión de una fibrosis. Metaplasias también, la aparición de metaplasias en los tejidos, una calcificación, un exceso de carga compresiva hará que estas células se diferencien hacia un linaje celular que soporte bien la carga compresiva. Y ese será el osteogénico, ¿sí? Es decir, células de tipo óseo que fabricarán una matriz alrededor de tipo óseo, y eso le vamos a llamar clínicamente calcificación. O estarán, digamos, facilitando la aparición de enfermedades como el cáncer. Todo esto de la mecanotransducción nace de la investigación en oncología, y nosotros lo hemos captado y lo hemos trasladado a la fisioterapia. Tejidos cancerosos son hasta 10 veces más rígidos que los sanos, y esto contribuye a la supervivencia y al desarrollo y proliferación de las células tumorales. Hay trabajos interesantísimos en cáncer de mama que observan cómo modificando el grado de tensión de la matriz, flexibilizándola, logran frenar la involución de un tumor mamario, ¿sí? Y además retroceden el tamaño de ese tumor hasta niveles prácticamente imperceptibles en las pruebas de imagen. Como dato curioso, los cardiomiocitos derivados de células embrionarias mantienen su latido espontáneo en sustratos que mimetizan la elasticidad del tejido cardíaco normal.
En cambio, cuando entran en matrices extracelulares muy rígidas, dejan de latir espontáneamente. Otra vez estamos viendo cómo la matriz condiciona la dinámica y la supervivencia de una célula. Y esto son los problemas que están tratando de resolver y que se están encontrando los especialistas en medicina regenerativa. El trabajo en este tipo de situaciones, en este tipo de matrices. Nosotros los fisioterapeutas somos especialistas en explorar tejidos, matrices, en busca de alteraciones crónicas de su nivel de rigidez. Y esto puede provocar en algún momento la aparición de un cuadro disfuncional o una patología. Uno de nuestros objetivos con la terapia manual precisamente es trabajar, aplicar esas técnicas hasta alcanzar un estado de equilibrio, homeostasis tensional en los tejidos afectos. Conoceremos algún día cuáles son las verdaderas repercusiones de este trabajo que hacemos a diario con nuestros pacientes a nivel celular. Quizás nos vamos a ver en una situación donde las técnicas que estamos aplicando van más allá de flexibilizar una articulación, un músculo, y estemos influyendo en procesos más complejos como los cuales acabamos de nombrar o de citar. Los organismos vivos como el hombre están construidos, como decía el profesor Suchard, en niveles, en sistemas de niveles dentro de otros niveles, de forma jerárquicamente organizados. Así el sistema neuromúsculo-esquelético está constituido por tejido muscular, por tejido conectivo, por tejido neural. Ese tejido conectivo va a dar la forma, ¿sí?, estructural del resto de tejidos y los va a conectar entre sí, como si de un gran panel de abejas se tratara. En estos tejidos van a vivir las células y al mismo tiempo las células van a ser las encargadas de construir y de regenerar estos tejidos. Estas células pueden ser de distintos tipos, como ya sabemos. Y como decíamos, están relacionadas entre ellas, por ejemplo, a través de uniones gap, mediante conexinas. Están relacionadas también con todo lo que sería la matriz extracelular, a través de esos complejos de adhesión focal, de esas integrinas, que relacionan lo exterior con lo interior de la célula hasta llegar al núcleo, ¿sí?, a través de, como decíamos, el citoesqueleto. En ese núcleo vamos a tener pues una serie de proteínas también, donde se alberga el material genético propio, definitorio de cada uno de nosotros. Ese citosol, o ese citoesqueleto, perdón, va a estar nutrido, digamos, y va a estar hidratado a través de un citosol. Como decíamos, dentro de ese núcleo vamos a tener el material genético propio de cada uno. Por lo tanto, el cuerpo es un complejo de estructuras jerárquicamente organizadas y relacionadas. Y por tanto, la deformación mecánica de un tejido, desde el punto de vista macroscópico, va a generar contactos entre células, va a generar un reordenamiento estructural coordinado a distintas escalas, como hemos visto, necesario para el desarrollo del organismo. Pero la pregunta nos puede surgir, ¿no? Todo esto es muy bonito, pero ¿cuál es el interés clínico real para nosotros? La captación y la transducción de un estímulo mecánico focalizado, aplicado en cualquier tejido, manualmente, o no manualmente, pero en este caso estamos hablando de las técnicas manuales, y de manera intencional, y estamos hablando de intención terapéutica, es el primer proceso del proceso terapéutico. Vamos a tratar de analizar qué pasa con la mecanotransducción y las células no excitables. Si me permiten hacer un poco la transferencia, aquí veríamos un conjunto de células, una fibra de colágeno, unidas a esas fibras de colágeno a través de las integrinas. Llega una fuerza mecánica que empieza a modificar el estado de equilibrio tensional en esa matriz y en esas células. Es decir, modifica el mecanostato de esas células que hemos comentado, definido como no excitables. Esas células sienten ese estímulo mecánico y activan o se activan a partir de la aplicación de un movimiento activo, como decíamos, o de un movimiento pasivo.
Fíjense, aquí tenemos una célula, aquí tenemos una micropipeta, tocamos la membrana de esa célula y lo que ustedes están observando aquí, una escala de verdes y amarillos, es la entrada de calcio y el movimiento iónico en la célula. Como decíamos, con el toque de la membrana celular se abren esos canales mecanosensibles, empieza a entrar calcio, se abren los electrosensibles, empieza a entrar y a salir sodio, potasio y se genera un cambio en la polarización de esa célula que se transmite de célula a célula gracias a esas uniones gap. Y esto a velocidades increíbles. Por lo tanto, las células responden mucho más allá del punto de aplicación de la fuerza del estímulo mecánico. ¿Qué consecuencias tiene esto desde el punto de vista clínico? Si nosotros aplicamos de forma correcta un movimiento transverso, por ejemplo, repetitivo, a las fibras de un tejido conectivo, lo que conocemos como un movimiento de masaje de fricción transverso profundo, o un amasamiento rítmico sobre un tejido mioconectivo, o generamos, por ejemplo, un trabajo de estiramiento-relajación sobre una estructura neuroconectiva, o un estímulo suave y sostenido aplicado sobre el sistema fascial, todo ello puede llegar a conseguir un aumento rápido en la producción de proteoglicanos, ácido hialurónico, agrecan, condroitin sulfato, con especial afinidad por absorber agua. Cuando se llenan de agua, estos nuevos proteoglicanos lo que hacen es flexibilizar una matriz. Es decir, descargan de presión los nociceptores locales y por lo tanto puede tener una acción esto analgésica y de refuerzo del tejido. También estimulan la liberación de proteasas, que como decíamos se comen esa matriz, es decir, se produce un recambio de tejido. A través también de la liberación y de la activación de muchos factores de crecimiento, quizás de los más estudiados, el factor de crecimiento transformante beta, y a través también de la activación de factores transcripcionales dentro del núcleo, por esas conexiones que veíamos a través del citoesqueleto, se va a generar la estimulación en la producción de proteínas, colágeno, elastina, etcétera, liberadas a la matriz, y de proteasas, y esto significa recambio tisular. Si ese estímulo mecánico llega, por ejemplo, a un receptor conectado a una célula excitable, y en el cuerpo tenemos cantidad de mecanorreceptores de distinta naturaleza, selectivos a distintos tipos de estímulos, que como decíamos conectan después con segundas y terceras neuronas a nivel espinal y a nivel supraespinal, ¿sí? Y específicamente en la fascia superficial, donde decimos que se sitúa la piel y donde se sitúan especialmente todo este tipo de mecanorreceptores, conocido por las terminaciones de Ruffini, Merkel, terminaciones nerviosas libres o receptores intersticiales, Pacini. Todos estos receptores son los encargados de llevar a cabo la transducción del estímulo mecánico generado por el contacto manual, de forma, aunque vamos a verlo muy simple, parecido a este esquema. Llega un estímulo mecánico al receptor primario y genera, por ejemplo, la liberación de las vesículas que tenemos en el receptor de un neurotransmisor excitador como el glutamato. El glutamato llega al espacio sináptico y conecta con receptores específicos para ese glutamato, facilitando, por ejemplo, la entrada de calcio. Y esa entrada de calcio, ¿sí?, va a facilitar después el movimiento iónico del interior al exterior de la célula. Se genera una secuencia de potenciales de acción que cuando desaparece el estímulo mecánico, fruto de la salida de ese potasio, ¿sí?, genera una repolarización tal vez y un estado de quietud a través de la célula, ¿sí? Esto se produce cada vez que un mínimo estímulo mecánico llega a una superficie corporal, bien sea por un elemento activo o un elemento pasivo. Y toda esa información, como decíamos, va a llegar al sistema nervioso central y va a ser procesada. Las consecuencias de todo ello pueden ser algunas de estas. Se van a activar mecanismos neuromoduladores espinales, algunos conocidos, muy conocidos como el gate control, y sobre todo descendentes, que generen disminución de la excitabilidad de motoneuronas alfa y gamma que inervan el tejido miofascial. Incrementos en los niveles plasmáticos de beta-endorfinas, y esto genera analgesia. Activación del sistema endocannabinoideo, marcado por el aumento de niveles séricos de anandamida, y esto genera disminución del dolor, relajación del músculo liso, sensación de bienestar en el paciente. Es decir, estamos
hablando de modulación de la respuesta dolorosa, bajada del tono de la matriz extracelular. También esto va a facilitar la liberación de neuropéptidos, sustancia P, péptido relacionado con el gen de la calcitonina, a nivel espinal y a nivel periférico. ¿Por quién? Por esos terminales nerviosos aferentes primarios que han sido estimulados por un efector, por un estímulo mecánico. Esos neurotransmisores y neuropéptidos interaccionan con los fibroblastos y otras células locales y estimulan procesos como la angiogénesis, la neurogénesis y la formación-destrucción, es decir, la regeneración de una matriz extracelular. Es decir, cada vez que tocamos a nivel celular se producen en células excitables y no excitables muchísimas cosas que aprovechamos en el ámbito clínico para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Como la humanidad, la fisioterapia evoluciona y debe de continuar evolucionando. Para ello es imprescindible entender las actuaciones y los procedimientos desde el lenguaje y desde la dinámica celular. Los fisioterapeutas disfrutamos de un punto de vista único que nos hace especiales. Tenemos un modelo de razonamiento distinto al de otras profesiones sanitarias. Somos holísticos y al mismo tiempo somos analíticos. Somos científicos sin perder de vista el empirismo, la experiencia ganada a través de la experimentación. Por lo tanto, yo creo que todo ello debe de continuar siendo enriquecido. Ni una ni otra cosa es mejor. La complementariedad, la sumación, el efecto sumatorio es lo que buscamos. Y yo creo que este es el objetivo de este congreso. Por mi parte, agradecerles su atención y espero haber aportado un poquito de arena.